empezar, como comentaba recién Lean un poquito, más que nada es un repaso de lo que es el manejo de los pacientes con COVID o sospechosos con COVID, y para esto vamos a hacer, por un lado, un repaso de lo que es la colocación y el retiro del EPP, para que lo tengamos todo bien en claro y fundamentalmente disminuyamos al máximo las probabilidades de contagio. Y por otro lado, las pautas de reanimación cardiopulmonar en los pacientes también, tanto sospechosos como confirmados de COVID, en caso que tengamos que reanimarlos, ¿sí? No hay ningún reloj. Bueno, como para empezar, vamos a empezar hablando de lo que es el correcto uso del equipo de protección personal. Vamos a tener dos algoritmos. Por un lado, si el médico, el enfermero o el kinesiólogo que va a utilizar usa máscara, y por otro lado, si lo que se utiliza es las antiparras. En caso de que utilicemos la máscara, ¿sí? Lo que vamos a hacer, al mismo tiempo que yo lo voy a ir hablando, va a estar Gaby Velasco, nuestra R1, mostrándonos cómo ir haciendo la colocación en simultáneo mientras yo lo explico, y el retiro del EPP, como para que sea algo también visual y sea más fácil de interpretarlo. Gaby, ¿estás por ahí? Marcelito, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Muy bien. Bueno, avisa, ¿estás lista? Sí. Bueno, para empezar entonces, siempre es fundamental el lavado de manos, ¿sí? Que lo vamos a hacer durante 40 a 60 segundos, asociado a frotado también durante 20 o 30 segundos. Idealmente, al ser el primer, digamos, lavado y estar nosotros limpios, lo ideal sería hacerlo con agua y jabón. No necesariamente acá tenemos que usar alcohol en gel, pero bueno, es importante un primer lavado de manos. Posteriormente vamos a continuar con la colocación de las botas, ¿sí? Para cubrir los zapatos o el calzado que tengamos en ese momento y evitar la contaminación. No lo encuentro eso. Muy bien. Luego vamos a seguir con la colocación del camisolín, que es muy importante que el camisolín sea el hidrorrepelente, ¿sí? Siempre que vayamos a estar en contacto con pacientes tanto sospechosos como confirmados con infección de COVID. Este camisolín debe cubrirnos completamente, desde el torso, el cuello, hasta las rodillas, ¿sí? Cubrir completamente los miembros superiores, ¿sí? Y tenemos que sujetarlo. En la parte posterior tiene un abrojo, que simplemente lo unimos y afrontamos las partes. A la altura de la cintura va a tener dos tiras, que esto lo vamos a atar, lo más fácil es atarlo en la parte lateral, para que nosotros podamos visualizar el lazo que hacemos, y al retirarlo sea mucho más fácil retirarlo, y no tengamos riesgos de contaminación. ¿Ven ahí como le está atando Gaby? Siempre en la parte lateral, con un moñito o un nudo de sujeción fácil de desatar. En caso de que contemos con camisolines que no tengan puños, lo que se puede hacer es perforar la parte, digamos, final de los brazos y meter el pulgar como si fuera una especie de guante, para que queden solamente los dedos por fuera y quede enganchado a las muñecas. Una vez puesto el camisolín, continuaremos con lo que es el barbijo N95, que es personal. Cada uno de nosotros tiene que tener el suyo. Recordemos que tiene 15 días de vida útil, ¿sí? Y que debe ser siempre guardado en una bolsa de papel madera que podemos encontrar en nuestro consultorio, donde tenemos todos los materiales, ¿sí? Colocamos siempre las tiras elásticas por encima de lo que es las orejas, y siempre recordar ajustarlo bien a lo que es el puente nasal y a los cachetes, ¿sí? A la parte de los pómulos, para que quede bien afianzado. Continuaremos después con la cofia. No la veo. Bueno, hay que preguntar. Y antes de terminar con esto, para prolongar la vida útil del barbijo N95, como Gaby mostraba recién, podemos colocar el barbijo quirúrgico, ¿sí? Atándolo siempre la tira de arriba, por encima de las orejas, y las tiras inferiores en paralelo, nunca hacia arriba, ni hacia abajo tampoco. Esto permite que quede bien cerrado a lo que es la cara.
No te veo, Gaby. Ahí te veo, perfecto. Una vez que ya tenemos todo esto puesto, recién ahí colocamos la máscara facial, que también debería ser personal, y cada uno de nosotros tener una. Muy bien. Y por último, en último lugar, colocamos los guantes. Bárbaro. Esto siempre recomendamos, tanto como para la colocación como para el retiro de los elementos de protección personal, que siempre tengamos otro operador en espejo. Esto quiere decir que nos vaya corrigiendo, nos vaya diciendo el paso a paso de la colocación del equipo de protección personal, más que nada para evitar los errores y que nos vaya guiando en la colocación de todo el equipo. En caso de que el profesional elija utilizar las antiparras, va a ser todo exactamente igual, nada más que posteriormente a la colocación del barbijo N95, Gaby, si querés sácate la mascarita y el barbijo quirúrgico, así vamos con ese paso. Como pueden ver es exactamente lo mismo, el lavado de manos, la colocación de las botas, la colocación del camisolín, el barbijo N95, y posteriormente a la colocación del barbijo N95 colocamos las antiparras. Luego colocamos el barbijo quirúrgico, ¿sí? Y posteriormente a esto colocamos la cofia y los guantes. En este caso, bueno, Gaby ya estaba cambiada, es como para hacerlo un poco más ameno y más didáctico, ella ya tenía puesta la cofia, pero la intención de poner la cofia en este caso a lo último es para cubrir las bandas de las antiparras y las bandas del barbijo quirúrgico, ¿sí? Como para evitar que se contaminen al entrar al revisar al paciente. En el caso del retiro, vamos a hacerlo todo de forma inversa, ¿sí? En el caso de que, vamos a empezar por las antiparras, ya que Gaby ya tiene las antiparras puestas, vamos a empezar por ese algoritmo de retiro. Primero vamos a retirar las botas, ¿sí? Esto tengamos en cuenta que estamos dentro de la habitación del paciente o al lado, digamos, del área sucia, del área roja, donde estamos en contacto con el paciente o con las posibles partículas que se han aerosolizado del paciente. Entonces, en este lugar tenemos que retirar estas cosas puntualmente, ¿sí? Retiramos las botas, luego retiramos la cofia. Acá en este caso, como dijimos, Gaby tiene puesta las antiparras, así que la cofia se retiraría antes que las antiparras, ¿sí? Y estando dentro de la habitación vamos a retirar los guantes y el camisolín, que vamos a intentar hacerlo todo en la misma maniobra para evitar el riesgo de contagio. Por un lado, como están viendo, ella va a desatar el lazo que tiene en la parte lateral, ¿sí? Todo con los guantes sucios, y ahora de atrás hacia adelante va a romper el lazo que tiene el abrojo de atrás, y lo va a ir sacando y envolviéndolo exactamente de esa forma, y en la misma maniobra va a retirar los guantes. Perfecto. Eso lo tiramos en lo que es el tacho rojo, siempre todos estos materiales van en el tacho con bolsa roja. Ahí ella se lava las manos, hace un lavado de manos, retira el barbijo quirúrgico, y ahí ella se vuelve a lavar las manos y se retira hacia lo que es el área sucia para sacarse las antiparras y limpiarlas, ¿sí? Una vez que ella ya está en el área limpia, o en el área, digamos, donde se realiza la limpieza, va a retirarse las antiparras, ¿sí? Desde la parte de atrás hacia adelante, ¿sí? Las va a apoyar sobre la mesa que tengamos, y en ese mismo acto las va a limpiar con alcohol que deberíamos tener en la mesa. Se limpian las antiparras y se ponen en un costado en un área limpia, ¿sí? Ya están limpias, valga la redundancia. Continuando con eso, en el caso de que la persona tuviera, digamos, doble par de guantes, en ese caso se retira los guantes, se vuelve a lavar las manos, exactamente, y ahí procederíamos a sacar el barbijo N95, ¿sí? El retiro del barbijo N95
es también desde atrás hacia adelante, tomamos las tiras elásticas y lo tiramos hacia adelante. En ese momento cerrando bien los ojos y evitando que el barbijo entre en contacto con nuestro cuerpo, ¿sí? Se lo pliega y se lo guarda dentro de la bolsa de papel madera que es propia de nuestro barbijo. Y por último, procedemos nuevamente a un lavado de manos un poco más extenso, ¿sí? Para terminar de hacer la decontaminación final. Muy bien. Volviendo a lo que es, en el caso de que hayamos utilizado la máscara, ¿sí? El proceder es más o menos similar. Primero, en el área sucia, sacamos las botas, sacamos el camisolín junto con los guantes en el mismo acto, ¿sí? Realizamos el lavado de manos. Posteriormente a eso nos trasladamos del área sucia al área donde vamos a tener todos los elementos para hacer la limpieza. En ese momento retiramos la máscara también desde atrás hacia adelante, la apoyamos en la mesa, la limpiamos con alcohol o con el elemento de limpieza que tengamos. Una vez que retiramos eso, sacamos la cofia también desde atrás hacia adelante, la descartamos en el tacho con bolsa roja. Retiramos los guantes, si teníamos doble guantes, lavamos las manos nuevamente y en última instancia volvemos a retirar el barbijo quirúrgico, el barbijo N95, perdón, desde atrás hacia adelante, se pliega y se guarda en la bolsa de papel madera personal. Y nuevamente realizamos el lavado de manos, ¿sí? Son muchos pasos, generalmente, y más si llegamos a estar en contacto con pacientes sospechosos o confirmados, son situaciones que al médico lo ponen, o al enfermero, o al agente de limpieza, o al kinesiólogo, al que esté, digamos, cambiado. Tanto la colocación como el retiro es un momento de nervios, así que está bueno siempre hacerlo con una persona en espejo, lo vuelvo a repetir, para que nos vaya guiando y nos vaya diciendo si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, y corrigiendo los errores, ¿sí? Bueno, no sé si hasta acá tenemos alguna duda o alguien tiene alguna pregunta. Sí, yo, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Gus. ¿Cómo están? Bien. Hay distintos protocolos, inclusive dentro del hospital, porque cuando entramos a terapia, a veces cambian ligeramente el orden. Por supuesto, siempre hay que ser mucho más cuidadosos cuando uno se saca las cosas a cuando se ponga, ¿no? Pero en terapia hasta tienen inclusive distintas formas de atarse el quirúrgico sobre el N95. Pero acá hay una cosa importante cuando se saca, que Gaby, no sé si se dio cuenta, que cuando nos sacamos el quirúrgico, lo que primero hay que desatar es la parte inferior, pues si nos desatamos primero, rompemos la cinta de arriba, a veces nos cae sobre el ambo o sobre nuestra ropa que ya estamos casi afuera. Entonces eso nos puede llegar a contaminar la chaqueta del ambo. Entonces siempre es preferible desatar la parte inferior para que no se vuelque la parte contaminada, que es la externa del barbijo quirúrgico, sobre el pecho. No sé si se entendió. Sí, sí, sí. Sí, ahí fue porque ella estaba con todo el equipo ya puesto, pero como dice Gus, siempre hay que desatar primero el inferior, que siempre tienen que estar en paralelo, no cruzados acá arriba. Siempre desatamos el inferior y por último el superior y lo tiramos hacia adelante y se descarta en el tacho con bolsa roja. Eso es importante destacarlo también. Y otra cosa para agregar, es fundamental que el guante, el segundo, si se usan dos, o el único, el que va a estar en contacto, cubra bien el puño, ¿eh? Eso también es importante. Bien. ¿Hay alguien más hasta acá quiere hacer alguna duda o alguna pregunta? Sí, otra cosa es que si usamos antiparras o si usamos máscaras, habitualmente hay, como muy bien dijeron, alcohol o con amonio cuaternario que está al lado de la zona limpia, ¿no? Eso se puede limpiar ahí, así no llevamos esas cosas sucias a nuestro lugar. Exacto.
Bueno, siguiendo un poco con lo que es la utilización del equipo, tenemos distintos escenarios en los cuales los tenemos que utilizar, ¿sí? No siempre van a ser con pacientes confirmados, pueden ser pacientes sospechosos y en distintos ámbitos del hospital donde el protocolo es diferente, ¿sí? Mismo como dice Gustavo, en los distintos servicios va cambiando cómo es el orden del retiro y de la colocación. Nosotros hemos armado esto en nuestro servicio por el momento. Con respecto a los distintos escenarios, en caso de que tengamos un paciente sospechoso que ingresa a la UCO, sin sospecha de COVID, o sea, un paciente ingresa por cualquier diagnóstico cardiológico, ingresa a la UCO, no ha tenido contacto con ningún paciente sospechoso ni con ningún caso. En estos casos, siempre que veamos a los pacientes que ingresan a la UCO, debemos utilizar el barbijo quirúrgico y el elemento de protección facial que querramos, ya sean las antiparras o la máscara facial, ¿sí? Esto es en caso de pacientes sin sospecha de COVID, que han pasado el triage y no tenemos ningún tipo de duda acerca de que pueda ser o no sospechoso. Estos pacientes, cuando ya tienen una internación en la UCO, ya están establecidos, la revisación diaria tenemos que hacerla, además de con el camisolín, con el barbijo quirúrgico y el elemento de protección facial, a esto le vamos a sumar el camisolín amarillo, ¿sí? Que es el común, el amarillo que no es hidrorrepelente ni tampoco es estéril, ¿sí? El común, y vamos a utilizar siempre guantes para revisarlos. Bueno, en caso de que tengamos que hacer un procedimiento invasivo, que cuando hablamos de procedimiento invasivo es intubación orotraqueal, colocación de una sonda nasogástrica, de una K108, aspirar secreciones en el paciente que no está intubado o que esté intubado, ¿sí? Cuando abrimos el circuito cerrado del respirador o cuando hacemos RCP, en esos casos, no importa que el paciente no sea sospechoso, tenemos que utilizar el equipo de protección personal completo, que esto incluye el barbijo quirúrgico, el N95, el elemento de protección facial, el camisolín hidrorrepelente en este caso, los guantes, la cofia y las botas. Tiene que ser el equipo completo. Cuando asistimos, muchas veces, sobre todo los residentes, tenemos que asistir si existe un paciente quirúrgico o entra, por ejemplo, un infarto o hay algún procedimiento de hemodinamia y tenemos que ir a dar colaboración. En estos casos, por más que el paciente no sea sospechoso, también debemos ir con el equipo de protección completo, ¿sí? Mismo que dijimos hasta ahora. Cuando bajamos a la guardia externa, ¿sí? El equipo tiene que ser similar al que utilizamos para revisar a los pacientes diariamente, tiene que constar del barbijo quirúrgico, la máscara facial o las antiparras, el camisolín amarillo y de guantes. Siempre para bajar a la guardia externa tenemos que estar protegidos, ¿sí? Por más que nos digan que el paciente haya pasado el triage, no tenga síntomas o lo que sea. Ya cuando hablamos de pacientes sospechosos, cualquiera sea la asistencia que les brindemos a estos pacientes, siempre tiene que ser con el equipo de protección personal. Así sea ir a revisarlos, la revisación diaria, alcanzarles la medicación, limpiar el box, o ir a asistirlos desde la parte de los kinesiólogos, si está intubado, lo que sea, todos tenemos que utilizar el elemento de protección personal de forma completa. Bueno, hasta acá sería todo lo que es la parte de lo que es el cambiado y descambiado con el equipo de protección personal. No sé, Lean, si querés hablar de algo más. A partir de ahora empezaríamos con la segunda parte que habla de lo que es la reanimación cardiopulmonar específicamente, ya dando, o sea, con las bases sentadas de la colocación que acabamos de hablar. Así que si quieren hacer un comentario al respecto, Irmi, que perdóname que te corté antes, si querés comentar algo, alguna diferencia más, la apuntamos y así la unificamos, o bueno, cualquier otro que quiera aportar a este respecto, bienvenido. Bueno, seguimos. Cualquier cosa que les ocurra, lo que hacemos al final. Sí, Gisela, ahí está. Te escucho. No, podía activar el micrófono. Sí, en la última reunión que tuvimos con Marcelo Struminger, lo que él había hecho referencia al camisolín era de
uno exclusivo por paciente si era un paciente que se encontraba en aislamiento, o que si era un caso sospechoso que se había mandado a estudiar, o un posible positivo. Y si no, lo utilizábamos como uno por persona, para toda la sala, como si fuera un elemento más de protección personal para nosotros, porque en teoría el paciente pasó el triage, no estaría en condiciones de ser sospechoso, pero nosotros en la unidad coronaria lo tratamos como si fuera todos los pacientes casos sospechosos. Entonces, un elemento de protección personal para nosotros. Eso es lo que habíamos concluido con él. O sea que sería como un guardapolvo que utilizan ustedes, sumarlo como equipo de protección para cada personal que esté en la guardia, y era uno por guardia. Claro, eso es para los pacientes no sospechosos a priori, digamos. Claro, no sospechosos. Claro, Mari, si podés volver para atrás, habíamos planteado la revisación médica, creo que habíamos planteado este tema también. Sí, está bien lo que está diciendo Gisela, está mal lo que dijo Mari al inicio. Esto ya se charló con Alejandra González también, en el Zoom previo también se habló, lo preguntó Pablo Torres específicamente, y ya le dimos una respuesta a que cada uno que entra a revisar va a disponer de un camisolín amarillo. Estamos hablando en el contexto de que no hay pacientes con sospecha, ¿no? Aunque nosotros tomemos todos como sospechosos, no hay un paciente conciso que tenga sospecha de COVID internado en la unidad coronaria. Hasta ese momento, todos los que entran a la unidad coronaria, cada uno tiene su camisolín amarillo y revisa a los pacientes con el mismo camisolín amarillo, ¿sí? Cuando termina de revisar a todos los pacientes, tira el camisolín y se acaba. Y si tiene que volver a entrar en un segundo tiempo, se vuelve a poner otro camisolín. No es un camisolín por paciente en la cabecera de cada paciente. Eso no quedó establecido así, y coincido con Gisela, lo mismo que habíamos dicho la otra vez. Así está claro eso. Después, bien, si hay un paciente, yo quizás lo entendí mal. Si hay un paciente sospechoso, ya es otra historia, porque ahí ya hay que usar, o sea, vamos a suponer que hay un solo paciente sospechoso en la unidad coronaria, se revisa a todos los pacientes con camisolín amarillo, se deja para lo último el paciente sospechoso y se ingresa a la habitación, que en este caso va a ser 2 o 7 inicialmente, con el camisolín hidrorrepelente. ¿Sí? Después, cuando haya más casos, que se va a llenar la unidad coronaria, se entrará para todos con el camisolín hidrorrepelente. Esto se tomó así porque hay un estudio un estudio extranjero del CDC, en el cual se ve que cuáles son las medidas mínimas para aislar a los que tuvieron contactos estrechos. Entonces, si vos no tocaste al paciente, las medidas de mínima para no tener que aislarte y poder hacer un automonitoreo es el barbijo y la máscara facial. Y las medidas para si vos vas a tocar al paciente son el camisolín, los guantes, las máscaras y el barbijo. Por eso se tomó esto, para tratar de evitar el aislamiento y poder hacer un automonitoreo en caso de contacto. Perfecto, hecha la salvedad. Gracias, Ari, gracias, Cise. Bueno, ¿alguno quiere hacer algún comentario más a este respecto o proseguimos con la parte de reanimación? Bueno, seguimos, Mari, después cualquier cosa, al final volvemos sobre esto con alguna duda particular. Dale. Bueno, pasando ahora a lo que es el algoritmo de reanimación cardiopulmonar en pacientes tanto sospechosos como diagnosticados. Vamos a ver acá que yo puse lo que es el algoritmo de manejo de la AJA, que es de la CLS, que está actualizado y está adaptado a esta situación de pandemia actual, donde hay varias cosas que resultan fundamentales destacar. Una de ellas es al inicio, ¿sí? Una vez que por monitor o constatamos, digamos, que el paciente está en paro o que tiene, digamos, una respiración dificultosa o cosas que nos hagan pensar en que el paciente puede llegar a estar en paro, inicialmente, antes de empezar y de acercarnos e iniciar cualquier tipo de maniobra, lo fundamental es colocarse el equipo de protección personal. Algo que es muy importante es tratar de que todos, en la situación, digamos, que vamos a estar, ante la desesperación y la intención de querer asistir a estos pacientes de la forma más rápida posible,
tenemos que recordar que primero nos tenemos que proteger nosotros. Entonces, inicialmente, antes de hacer cualquier tipo de maniobra o de acercamiento al paciente, colocamos el elemento de protección personal. En ese momento definimos el líder, quién va a hacer cada una de las tareas, y tratar de limitar la cantidad de personas que van a participar de la reanimación a la mínima posible, ¿sí? Justamente para evitar la contaminación del paciente principal, colocarnos el elemento, todo el equipo completo de protección personal, definir el líder mientras lo vamos haciendo, definir las tareas de cada uno, y limitar la cantidad de personas en la reanimación al mínimo posible, ¿sí? En ese momento vamos, una vez que ya estamos todos cambiados, nos vamos a acercar al paciente y vamos a empezar, digamos, los reanimadores van a empezar la reanimación. Mientras tanto, vamos a ir trayendo lo que es el desfibrilador, todos los elementos que necesitamos, y preparamos para la intubación. Mientras el reanimador está reanimando, valga la redundancia, el otro equipo, el que se encarga de la vía aérea, está preparando para intubar. El paciente en ese momento se le coloca una bolsa al reservorio, por ejemplo, o cualquier dispositivo que tengamos, con fío al 100 o la máxima posible, y se le apoyamos sobre la nariz y la boca para darle, digamos, el aporte de oxígeno, sin ventilarlo, ¿sí? Una vez que alistamos todo eso, en ese momento determinamos qué ritmo tenemos para definir el algoritmo al que nos vamos a dirigir, ¿sí? Si hablamos de un ritmo que es desfibrilable, como por ejemplo fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, en ese momento lo que vamos a hacer es proceder a darle la descarga eléctrica. Algo que nos parece correcto hacer la salvedad es que nosotros en la charla previa habíamos dicho que podemos dar hasta 3 choques seguidos, ¿sí? Si el paciente con el primero no lográramos tener pulso o revertir su situación, podríamos dar 3 choques en consecutivo. Eso es discutible, porque ya una vez que tenemos todo el equipo de protección personal y ya estamos todos alistados, quizás no sea necesario y podemos proceder con el algoritmo normal que nos plantea la AJA. Esa era una salvedad que habíamos hecho nosotros como servicio. Damos el shock, ¿sí? la descarga eléctrica, y en ese momento, ¿sí? Reiniciamos la reanimación, ¿sí? El masaje cardíaco, y ya tenemos todo listo para la intubación, ¿sí? En el momento de la intubación lo que vamos a hacer es parar las compresiones. Lo ideal sería que el manejo de la vía aérea y la intubación la haga la persona que esté más experimentada, y que sepamos que ante el primer intento de intubación tenga éxito, ¿sí? Para tratar de limitar al mínimo la posibilidad de contagio y de estar trabajando con la vía aérea. Una vez que aseguramos la vía aérea, tratamos de, en ese momento, conectarlo directamente al respirador. Nunca hacer ambú, ¿sí? Nunca ambucear al paciente, sino conectarlo directamente al ventilador, que ahora voy a hablar cuando terminemos del modo ventilatorio en el que lo pondríamos, para tratar de manejarlo, ¿sí? Y posteriormente a eso reiniciamos el algoritmo normalmente de reanimación, ¿sí? Realizamos el masaje durante 2 minutos. En caso de que corroboramos el ritmo, si el ritmo continuamos en el algoritmo de un ritmo desfibrilable, volvemos a aplicar la descarga, administramos las drogas y continuamos el algoritmo como ya sabemos, ¿sí? En caso de que cuando hacemos la primera corroboración de ritmo, en la primera acercamiento del paciente, detectamos actividad eléctrica sin pulso o asistolia, en ese momento continuamos con la reanimación, y cuando tenemos todo listo para intubar, la detenemos, intubamos al paciente, ahí eso sigue siendo lo mismo, si está intubado lo conectamos al respirador, y continuamos con el algoritmo de asistolia o actividad eléctrica sin pulso, ¿sí? Eso no ha variado, siguen siendo los 2 algoritmos exactamente iguales hasta el momento. Cosas que nos parecieron en realidad importantes destacar, son, como siempre, lo que es la calidad del RCP, ¿sí? Que los reanimadores o las personas que estén encargadas del masaje sean compresiones fuertes, rápidas, con una frecuencia más o menos 100-120 latidos por minuto, con 5 centímetros de profundidad, y permitir con cada masaje la recuperación torácica, y lo que es fundamental es minimizar las interrupciones. Cuando estamos en el ciclo de 2 minutos, no interrumpir el masaje, ¿sí?
La interrupción va a ser cada 2 minutos con la corroboración de ritmo, o antes si el reanimador está cansado y necesita cambiar y ya no puede brindar un masaje efectivo, ¿sí? Con respecto a lo que hablábamos de la vía aérea, una vez, lo que decíamos, que sea hecha por la persona, el médico que esté más capacitado y que sepamos que vaya a tener éxito en su primer intento, ¿sí? Una vez que esté intubado el paciente, lo que vamos a hacer es conectarlo al respirador. ¿En qué modo? Ventilatorio en presión control, pero teniendo algunas cosas en cuenta. Que esté en modo presión control, con una FIVA al 100%, como hacemos en todos los paros, ¿sí? Con una frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto, para tratar de que, si bien esté ventilado el paciente, pero que haya la menor interacción posible con el masaje. Y algo que es muy importante es bajar el trigger a 0. El trigger es la alarma que tiene el respirador de que cuando detecta un esfuerzo por parte del paciente, lo deja, digamos, se bloquea y permite que el paciente genere su respiración y simplemente lo asiste. En estos casos, el trigger tiene que estar a 0 porque quizás el masaje o cualquier intervención que uno puede estar haciendo al tocar al paciente puede ser interpretada como un esfuerzo respiratorio por el respirador e intentar largar la respiración. Entonces, para evitar eso, el trigger tiene que estar en 0, ¿sí? Si el paciente sale del paro, después se vuelve a poner el modo ventilatorio que se adecue mejor a la situación clínica del paciente, ¿sí? Pero esa es esa salvedad. Con respecto a las drogas, son las mismas de siempre: la adrenalina, 1 miligramo, que va a pasar cada 3 a 5 minutos, amiodarona, en caso de que estemos en el algoritmo de paro, de arritmias, digamos, desfibrilables, perdón, vamos a utilizar amiodarona, la primera dosis de 300, posteriormente los bolos de 150, o lidocaína, que nosotros no solemos utilizar mucho, pero es importante tenerla presente, que la primera dosis es de 1 a 1,5 miligramos kilo, y la segunda de 0,5 miligramos kilo, a 0,75 miligramos kilo. Una vez que el paciente logramos sacarlo del paro y retorna a la circulación espontánea, como siempre debemos chequear tensión arterial, chequear que tenga pulso, iniciar rápidamente el soporte vasopresor o inotrópico que necesite en base al estado clínico del paciente, y lo que decíamos, volver el respirador al modo ventilatorio que mejor se adecue a él. Y algo que también es importante, en estos pacientes, sobre todo si trabajamos con COVID, lo más probable es que la causa del paro sea la hipoxia y el distrés respiratorio, pero también si estamos en el algoritmo de asistolia o de actividad eléctrica sin pulso, tener en cuenta siempre las causas reversibles, mismo para las otras formas de paro, tener en cuenta siempre la 5H y la 5T que puedan haber surgido como complicación y que hayan llevado a nuestro paciente al paro. Así que esto es lo que es el algoritmo de paro. No sé si también alguien tiene algún comentario para hacer, alguna duda, alguna pregunta.